Más gracias. Gracias, hermanos, todos conectados, por darme la oportunidad también de venir a compartir este mensaje. El Señor, como bien decía la hermanita, hace tiempo que puso en nuestro corazón de compartir este mensaje tan importante y bueno, pues la ocasión lo brinda, se nos da la oportunidad y agradecemos a nuestro Padre Celestial. Permítanme hacer una pequeña oración antes de empezar. Bondadoso Padre, que moras en las alturas de los cielos, Señor, te doy las gracias, mi Padre amado, por permitirnos, Padre, estar aquí reunidos. Mi Dios, te pido por favor que tú tomes el control de todo, Padre, de la conexión de mis hermanos, de la presentación, de mis palabras, Señor. No sea yo la que hable, Padre, sino tú. Glorifica tu nombre, Padre, en este mensaje, que tanto, Señor, tanto necesita tu pueblo. Ayúdanos, Padre, a comprender. Abre nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Por favor, ayúdanos. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos allá. Permítanme que voy a compartir aquí. ¿Se ve bien? ¿Sí, hermanita Ángela? Perfecto. Amén, amén. Bien, bueno, pues queridos, el mensaje de hoy yo lo he titulado Alcanzaremos la santidad. Voy a poner aquí pantalla completa. Y es porque el mensaje pro salud es un mensaje que desgraciadamente no se ha entendido bien. Sí, ha sido un mensaje que no se ha presentado, últimamente lo hemos visto, no se ha presentado como un pilar, perdón, de santificación, ¿verdad? Un pilar necesario para nuestra santificación, sino ha sido algo más como una opción personal, ¿verdad? No como algo que realmente el pueblo de Dios necesita adaptar. Realmente el mensaje o este versículo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo ha quedado como muy obsoleto, ¿verdad? Como algo muy antiguo. Cuando vemos hoy o buscamos tema, podemos encontrar temas sobre justificación por la fe, el mensaje de los tres ángeles, sobre el Evangelio, harto, pero realmente sobre la reforma pro salud se ha entendido mal, no se ha explicado bien este mensaje. Realmente el enemigo ha hecho mucha batalla, a tal punto de que cuando hablamos sobre la reforma pro salud, podemos incluso llegar a pensar que los hermanos o hermanas o pastores que presentan esto, que son no muchos, puedan ser incluso un poco extremistas, ¿verdad? Bien, hoy vamos a ver que este mensaje hermoso fue un mensaje eh, muy importante dado al pueblo de Dios, un mensaje de amor. Amor, ya lo vamos a ir entendiendo poquito a poco, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Vamos a ver, cuando yo empecé a preparar este tema, pensé, bueno, hablaba con hermanos, ¿verdad? A veces y hermanas sobre el concepto de lo que es la reforma pro salud y realmente yo me incluyo también, al principio era muy limitado, ¿verdad? Entonces, pensé, ¿cómo podemos llegar o cómo padre puedo hacerlo llegar? Y pensé, bueno, pues vamos a empezar desde el principio. Vamos a hablar un poquito de la historia, sí, de este mensaje, del mensaje pro salud. Luego también vamos a entender que este mensaje no solo abarca la reforma alimentaria, la reforma pro salud es muy amplia, abarca muchos aspectos. Es un mensaje muy profundo en el cual debemos profundizar, debemos estudiar. No solo abarca el apetito, la comida, abarca también la vestimenta, abarca incluso la expresión, abarcan muchas cosas. Y bueno, pues el deseo en mi corazón es que hoy podamos entender un poquito. Sí, van a ver que hay bastantes citas del espíritu de profecía. Yo no quise poner mucho de mis palabras, quiero que sea el Señor el que hable a través de estas citas. Y bueno,
vamos allá, poquito a poco. Mi deseo es que vayamos entendiendo la historia, el porqué de la reforma pro salud, cuáles son los objetivos y cómo pues adaptarlos. Bien, queridos. La mayoría de los hermanos con los que he hablado a veces sobre la reforma pro salud, cuando les pregunto, bueno, ¿qué es para ustedes la reforma pro salud? Es como que nos viene un checklist, ¿verdad? Estas papeles, ¿verdad? O notas que nos ponen sí, no. Bueno, pues, sí, la reforma pro salud es que no puedo comer carne, no puedo comer huevo, no puedo comer queso, tengo que, ya, y ahí es como muy limitado, ¿verdad? Pero vamos a ir a la historia para entender un poquito más sobre cuál fue este mensaje de amor que Dios dio a su pueblo. Como les he estado comentando, para conocer y entender el por qué el Señor le dio este importante mensaje a la profeta Ellen White, debemos conocer la historia, ¿sí? Bien, vamos allá, un pequeño bosquejo. Mucho antes que a Elena de White se le revelase sobre el mensaje de la reforma pro salud, el capitán Joseph Bates ya abogaba, sí, él fue bastante activo en todo lo que era medidas higiénicas, ¿sí? En sus últimos años como capitán de barco, él se jubiló bastante, bueno, era bastante joven cuando él hizo bastante dinero en su trabajo como capitán de barco, y él observó que en los últimos años, el parar el consumo de bebidas alcohólicas y del tabaco había mejorado mucho la salud, no solo la suya, sino la de los tripulantes, ¿verdad? Entonces, claro, él se unió al movimiento Millerita y hubo bastante aceptación porque, claro, nadie quería estar borracho o estar fumando cuando viesen al Señor venir en las nubes. Recordemos que al principio en el movimiento Millerita todos esperaban prontísimamente la venida del Señor. Bien, pues vamos un poquito más adelante. Él abogó mucho en los primeros años como el movimiento Millerita, y luego también en los primeros años, cuando él se unió al mensaje adventista, apoyó mucho el instaurar centros para hábitos higiénicos, ¿verdad? Para enseñar y ayudar a la gente. En Mensajes Selectos tomo 3 y en Consejos sobre el régimen alimenticio, se describe que Elena de White ya había recibido algunas porciones del mensaje de salud, ¿sí? Sobre el 1848 y el 1854, pero fueron así como pequeñas visiones, pero no fue hasta junio de 1863 cuando ella tiene una visión amplia del mensaje de salud. ¿Sí? Es por eso que el pueblo adventista considera esa visión como la visión oficial, porque se le dio ya pues con más detalle. Esto ocurrió en 1863, como comentaba, cuando la hermana White y su esposo, el pastor Jaime White, participaron en Otsego, en Michigan, en una reunión de evangelismo. Sí, ellos acudieron allí, fueron invitados, y en la noche del 5 de junio a la hermana Elena de White se le invita a orar, se le invita a que tenga la oración, y en medio de esa oración es cuando ella, en medio de la congregación, ella le da la visión, ¿verdad? Es una visión que dura entre unos 40 a 45 minutos, y ella luego escribe que esta visión era de enormes implicaciones para la obra y enseñanza del pueblo adventista. Y entonces ahí, como les decía, ya es bosquejado ese mensaje a más grandes rasgos. Bien. Ella vio, a ver, perdonad que tengo esto así. Disculpad un momentito porque tengo aquí un momentito esto y no puedo ver bien así. Ahora ya ahí queda movido. Bien, ella vio que la temperancia incluía más que el abandono del alcohol y el tabaco, ¿verdad? Que previamente ya había estado promoviendo el capitán Bates, y la carne de cerdo. Esto fue un tema también bastante controvertido en los primeros adventistas porque hubo mucha resistencia. Luego se aceptó, pero hubo mucha resistencia también al principio con dejar la carne de cerdo.
Se extendía también esta visión que ella tuvo al trabajo, a la alimentación, al agua pura y blanda y a una dieta sin carnes y ningún consumo de drogas. Se le transmitió que es un deber sagrado cuidar de nuestra salud y despertar y educar a otros acerca de su deber. Sí, este mensaje no era solo para el pueblo adventista, para nosotros aprovecharnos de él. No, este era un mensaje para nosotros ser elevados, pero vamos a ir viendo que esta elevación, o sea, que este mensaje no era solo un mensaje a nivel físico. Sí, el punto principal de la reforma pro salud es elevarnos a un nivel espiritual, mental y por ende a nivel físico. Pero no solo esta bendición es para el pueblo de Dios, sino también para los otros. De ahí es que luego se dice y por eso se abogó de hacer centros para sanatorios para ayudar a los demás. ¿Cuáles son los principios relacionados con este tema, con la reforma pro salud? Bien, es el cuidado integral del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Permitidme aquí que haga un pequeño inciso, hermanos. Em, Cuando nosotros vamos al antiguo Israel, sí, sabemos que estamos viviendo en el día de expiación. Y cuando ellos celebraban con el templo físico, ¿verdad? El día de Yom Kippur, de expiación, ¿cómo estaban ellos, queridos? Estaban en ayuno, ¿verdad? Con sus almas realmente compungidas, en oración, en comunión, ¿verdad? Y el templo, toda ofrenda era pura, era santa, sin mancha. Por lo tanto, queridos, hoy en día el nuevo pacto nos dice, y sabemos en la palabra, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amados, nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Él exigía esa pureza en su tabernáculo, en su templo, ¿por qué no lo va a exigir hoy en día en nosotros? Nuestros cuerpos deben ser ofrendas santas. Si no, es imposible que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Ese es uno de los principales, de los principios de la reforma pro salud, cuidar nuestro cuerpo como un verdadero templo del Espíritu Santo. La reforma pro salud también nos muestra la conexión entre la salud física, mental y, como antes comentaba, espiritual sobre todo. La importancia de la alimentación saludable, evitando carnes, estimulantes y alimentos refinados, ¿verdad? Todo aquello que nos perjudica en nuestra sangre, pero sobre todo a nivel mental. Y la necesidad de instituciones de salud y educación que enseñarán y practicarán estos principios. Sí, no solo esta bendición es para el pueblo de Dios, también para los demás. ¿Cuáles son estos objetivos? Hemos visto los principios y los objetivos. ¿Cuáles son? Asegurar el más alto desarrollo posible de las facultades mentales, físicas y espirituales. Los objetivos de esta reforma fueron dados en un contexto de desarrollo espiritual más que físico. Fijaros bien, queridos, es el medio para aminorar el sufrimiento y purificar a un pueblo antes de la segunda venida. ¿Sí? Para aminorar el sufrimiento. ¿Vamos a ser libres de sufrimiento? No, pero sabemos que mediante la reforma pro salud, todo lo que es a nivel físico, espiritual y mental, ese sufrimiento se va a aminorar. Tiene relación, imaginaros, con el derramamiento del Espíritu Santo, con el fuerte pregón, con la verdadera santificación, con la preparación para la segunda venida, con la purificación de un pueblo y de lo más importante, la separación del mundo y el pueblo de Dios. Llegáis a imaginaros, ¿verdad, queridos, la grandeza de este mensaje? La educación a los dolientes. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que ocurre? Es que el enemigo ha querido desvirtuar este mensaje y restarle
importancia. ¿Por qué? Porque si en algún momento el mensaje de la reforma pro salud queda olvidado o queda apartado, entonces estos objetivos no van a poder cumplirse. Si no hay una purificación del pueblo de Dios, no va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Si no hay una santificación del pueblo de Dios, no va a haber un fuerte pregón, no va a haber una preparación. Es por eso que es vital, este mensaje es vital, hermanos, es vital y no lo hemos entendido, no lo hemos entendido. Téngase siempre presente que el gran objetivo de la reforma higiénica es asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, el alma y el cuerpo. Todas las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios, han sido ideadas para nuestro bien. Su obediencia promoverá nuestra felicidad en esta vida y nos ayudará a prepararnos para la vida futura. Vamos a ir entendiendo un poquito más. Si obviamos este mensaje, ninguno de los objetivos se podría llevar a cabo. Si nos desviamos o ignoramos este mensaje, no podríamos cumplir con los designios de Dios. Hemos visto que Satanás ha intentado falsificar y desvirtuar este mensaje con el objetivo que no alcancemos los objetivos espirituales y así evitar la verdadera santificación del pueblo de Dios. Entonces no habría purificación ni derramamiento de la lluvia tardía, ya que no estaríamos preparados. Si Satanás ha intentado falsificar, podemos verlo hoy en día. Queridos, ¿qué en auge está hoy el día el veganismo, el deporte? El otro día escuchaba sobre los Hare Krishnas, creo que era, se dicen, ellos practican el veganismo, visten de forma diferente al mundo. Bueno, hacen deporte, pero entre otras practican yoga y creen bueno, en unas deidades, ¿verdad? Totalmente diferentes que el cristianismo. Realmente el enemigo ha intentado falsificar este mensaje y por ende también destruirlo. Bien, ¿qué es lo que exaltó este mensaje o la profeta mediante este mensaje? La santidad del cuerpo y la necesidad de poner los apetitos y las pasiones bajo el control de una conciencia informada e iluminada. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debe ser gobernado por la mente, no por los deseos. Debemos ser ofrendas perfectas y sin corrupción. Debemos cuidar nuestro templo a fin de que sea una habitación adecuada para el Espíritu de nuestro Señor. Él no puede morar, hermanos, donde hay enfermedad, corrupción y desobediencia. Remarcó los factores espirituales en el tratamiento de las dolencias del cuerpo. Sin la obediencia a la ley de Dios, sufriríamos consecuencias. Para obtener salud debe haber obediencia. Y es que, queridos, harto escribió la profeta que las leyes de Dios son exactamente iguales a los 10 mandamientos. Cuando violamos una ley de la salud, estamos violando la ley de Dios. Debemos considerar nuestro cuerpo como un legado sagrado confiado por el Altísimo. Bien, vamos a estudiar un poquito más la urgencia de este mensaje. Ahora, mientras que nuestro sumo sacerdote, como hablábamos antes, está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra los corazones humanos, en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Amados, a esa santificación, a ese nivel, luego lo vamos a ver cómo la profeta dice eso, el pueblo de Dios debe llegar.
El enemigo no puede encontrar en nosotros ningún asidero, ¿sí? Asidero es como una jarrita, ¿verdad? Que tiene la taza como algo por donde coger. No puede cogernos a nosotros por ningún sitio. Debemos cuidar las avenidas del alma. Debemos cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que comemos, lo que pensamos, porque cualquiera de esas almas puede ser utilizada por el enemigo para ir poniendo, ir minando poquito a poco nuestra mente. Y ahí es donde empieza el pecado, ¿verdad? Un pequeño pensamiento, le damos cabida, o lo que comemos, por ejemplo, que perjudica también nuestra mente, vamos a ir entendiendo poquito a poco. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Hermanos, fíjense, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Es fuerte esta declaración. Vamos allá. La reforma pro salud se halla tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como el brazo con el cuerpo. Pero el brazo no puede tomar el lugar del cuerpo. La proclamación del mensaje del tercer ángel es la preocupación básica de nuestra obra. Sí, esa es nuestra primera, nuestra primera acción, ¿sí? El primer objetivo, perdón. La presentación de los principios de la salud deben unirse con el mensaje, pero en ninguna forma debe ser independiente de él, ¿sí? Que sea separado, pero de ninguna otra manera puede ocupar su lugar. Sí, hay escritos que dice la hermana White que es el brazo derecho. La Reforma Pro Salud es el brazo derecho del Evangelio. Fijaros que es importante, no es solo ningún brazo, sino el derecho. Es el que abre las puertas, ¿sí? Es el que trae la sanidad, es el que abre el Evangelio para poder ser comunicado. Ambos, el mensaje del tercer ángel y la Reforma Pro Salud, es muy amplia, hermanos. No solo es el tema de la comida, deben llevar ese mensaje con ese clamor al mundo. Debe ser conocido. Bien, vamos a ver cuál es la relación de los 10 mandamientos y las leyes de la salud. La obediencia y la importancia, por supuesto, la obediencia a las leyes de Dios es nuestro primer deber. En esos preceptos están incluidas las leyes de la salud. Sí, recordemos que no solo es la comida, es la vestimenta, el comportamiento, la forma de expresarnos, el pensamiento, etcétera. Si queremos discernir las obligaciones de la ley de Dios proclamadas en el Sinaí, debemos trabajar en armonía con las leyes naturales. Es todo un compendio, está todo íntimamente estrechado. Los hombres y las mujeres no pueden violar las leyes naturales mediante la complacencia de apetitos y pasiones carnales sin violar la ley de Dios. Quiere decir que si violamos unos, estamos exactamente violando igual los 10 mandamientos. Pero como les decía al principio, hermanos, este mensaje no fue bien comprendido. El Evangelio de la Salud tiene abogados capaces, pero su obra ha resultado muy difícil debido a que muchos ministros, presidentes de asociaciones y otros obreros que ocupan posiciones de influencia han fallado en dar a la reforma pro salud la atención que merece. Hermanos, esto es el espíritu de profecía hablando, no son palabras mías. No la han reconocido en su relación con la obra del mensaje como el brazo derecho del cuerpo. La obra de la salud, cuando se la lleva a cabo debidamente, constituye una cuña de entrada que abre el camino para que otras verdades lleguen al corazón. Fijaros la magnitud, hermanos, de entender bien este mensaje. Cuando se reciba en su plenitud el mensaje del tercer ángel, la reforma pro salud recibirá el lugar que le corresponde en los concilios de la asociación, en la obra de la iglesia, en el hogar, en la mesa y en todos los arreglos de la casa. Entonces, el brazo derecho tendrá utilidad, quiere decir que servirá y protegerá el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El Evangelio.
Aquí lo que nos está diciendo, hermanos, es que cuando recibamos en plenitud el entendimiento del mensaje del tercer ángel, ¿sí? La reforma pro salud, por ende, también será bien recibida. Aquellos que tengan el corazón dispuesto, abierto al Evangelio y a entender todas el mensaje de Dios, perdonad. El mensaje de Dios, ahí entonces será aceptado y será correspondido en la asociación, no solo ahí en la iglesia, pero también habrá una reforma en la iglesia, habrá una reforma en el hogar. Por ende, también traerá una reforma en la mesa. Y no solo eso, aquí dice en todos los arreglos de la casa. ¿Por qué? Porque a veces en la casa, yo hablo la primera, podemos tener cosas mundanas, cosas que no honran al Señor. Esto va a traer una reforma profunda, ¿sí? Una separación por completo del mundo. Hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca es la obra que acompaña el mensaje del tercer ángel. ¿Con cuál propósito? Preparar a un pueblo para la venida del Señor. Imaginaros por qué ha sido tan atacado este mensaje, porque es el mensaje que prepara a un pueblo para la venida del Señor. Dios desea que el gran tema de la reforma pro salud sea objeto de agitación y que la mente pública se sienta profundamente impulsada a investigar. Pues es imposible que los hombres y las mujeres, con todos sus hábitos pecaminosos, destructores de la salud y debilitadores del cerebro, disciernan la verdad sagrada, mediante la cual serán santificados, refinados, elevados y preparados para la compañía de los ángeles celestiales en el reino de la gloria. Amados, por mucho que aquí podamos hoy hablar de este mensaje, yo os insto, por favor, a que este mensaje luego lo analicéis, oréis, lo estudiéis, porque es que es necesario entender este mensaje, ¿sí? Es necesario en oración pedirle a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos muestre cómo aplicarlo en nuestra vida. Aquí son pequeños bosquejos, ¿verdad? Pero es de tan importancia que si no lo aceptamos, no lo estudiamos y no lo implementamos, va a ser imposible ser santificados y elevados. Cuando yo leía esta parte de esta cita, me quedaba sin aliento, preparados para la compañía de los ángeles celestiales en el reino de la gloria. Por lo tanto, no seamos presuntuosos. No pensemos que violando esta ley, violando este mensaje, el Señor nos va a santificar y vamos a llegar a ser puros como los ángeles. No, hermanos. Miremos cómo era Dios con su pueblo en la antigüedad. Él no ha cambiado, Él exige la misma santificación. ¿Por qué estudiar y aplicar en nuestras vidas la reforma pro salud? Primero de todo, para la gloria de Dios, porque solo, hermanos, se nos concede una sola vida. Y la pregunta que todos nos debemos hacer es, ¿cómo puedo invertir mis facultades de manera que rindan el mayor provecho? ¿Cómo puedo hacer más para la gloria de Dios y el beneficio de mis semejantes? Pues la vida es valiosa solo en la medida en que la usamos para el logro de estos propósitos, para glorificar a Dios y para ayudar a los demás. Nuestro primer deber hacia Dios y nuestros semejantes es el desarrollo individual. Cada facultad con que el Creador nos ha dotado debemos cultivarla hasta el más alto grado de perfección. Este es un llamado tremendo, hermanos, tremendo, para realizar la mayor suma de bien de la cual seamos capaces. Por tanto, está bien invertido el tiempo que se usa en la adquisición y la preservación de la salud física y mental. No podemos permitirnos empequeñecer o inhabilitar ninguna función del cuerpo o de la mente. Con la misma seguridad con que lo hagamos, debemos sufrir las consecuencias. Amados, el Señor no puede darnos salud, no puede librarnos de la enfermedad, no puede librarnos de nuestros problemas hasta que no dejemos de transgredir su ley. Es un escrito está, hermanos.
Es un asunto también de obediencia. Disculpad, las citas que hemos leído hasta ahora están en Consejos sobre el régimen alimenticio. La obligación que tenemos para con Dios de presentarle cuerpos limpios, puros y sanos realmente no se comprende. Y es que ya nuestro Salvador nos advirtió y advirtió a sus discípulos que inmediatamente antes de su segunda venida existiría un estado de cosas muy similar al que precedió al diluvio. El comer y beber sería llevado al exceso y el mundo se entregaría al placer. Este estado de cosas es el que existe hoy. Podemos verlo por doquier, hermanos. El mundo está mayormente entregado a la complacencia del apetito y a la disposición a seguir costumbres mundanas nos esclavizará, a hábitos pervertidos, hábitos que nos harán más y más semejantes a los moradores de Sodoma que fueron condenados. Así que, queridos, el mensaje es bien claro. Es un mensaje para que salgamos de Babilonia, abandonemos Egipto. Hermanos, no podemos salvarnos si pertenecemos a Egipto, si pertenecemos al mundo. Es imposible. El conservar el cuerpo en una condición sana a fin de que todas las partes de la maquinaria viva actúen armoniosamente debe ser el estudio de nuestra vida. Repito, debe ser el estudio de nuestra vida. Los hijos de Dios no pueden glorificarlo a Él con cuerpos enfermos o mentes enanas. Los que se complacen en cualquier clase de intemperancia, ora sea el comer o el beber, malgastan su energía física y debilitan su poder moral. Tremenda cita. Dios exige que que el cuerpo les sea presentado como sacrificio vivo, no como sacrificio muerto o moribundo. Las ofrendas de los antiguos hebreos, ¿cómo debían ser? Lo decíamos al principio, sin tacha. ¿Y será agradable para Dios aceptar una ofrenda humana llena de enfermedad y corrupción? Para nada. Él nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nos exige que cuidemos este templo a fin de que sea una habitación adecuada para su espíritu. Es bien, bien claro. Estas citas son citas, queridos, que son duras, pero nos sacuden. Este mensaje tiene que sacudirnos, hermanos, tiene que ayudarnos a hacer una introspección, ¿verdad? Un mirar hacia nosotros, meditar qué es lo que nos está faltando, qué es lo que estamos fallando, qué es lo que todavía parte de nosotros. Queridos, hablo también por mí, ¿verdad? Sigue en Babilonia, sigue en el mundo. Por favor, la responsabilidad por la luz. En el tiempo en que brilló sobre nosotros la luz de la Reforma Pro Salud y desde ese tiempo en adelante, la pregunta sigue siempre presente, la pregunta siempre presente ha sido esta. ¿Estoy yo practicando la verdadera temperancia en todas las cosas? Justo lo que les comentaba ahora, hermanos. ¿Es tal mi régimen alimenticio que me pondrá en una posición en la cual pueda realizar la mayor suma de bien? Si no podemos contestar estas preguntas en forma positiva, lean conmigo, apareceremos condenados delante de Dios, porque Él nos tendrá por responsables de la luz que ha brillado sobre nuestro sendero. Dios nos ha tolerado durante el tiempo de nuestra ignorancia, pero tan pronto como la luz brilla sobre nosotros, Él nos exige que cambiemos nuestros hábitos destructores de la salud y que nos coloquemos en la debida relación con las leyes físicas. Tremendo si no respondemos a la luz que se nos ha revelado al pueblo adventista, seremos condenados delante de Dios. Todo deber que exige reforma, hermanos, entraña arrepentimiento, fe y obediencia. Significa que debemos elevar el alma a una vida nueva y más noble. Bien, vamos a ir avanzando.
Mi objetivo hoy no era hablar en profundidad sobre una clase de salud, ¿verdad? Relacionada con los alimentos. Simplemente entender el por qué ha habido una prohibición, ¿verdad? Vamos a ver algunos aspectos de la reforma alimentaria y también de la vestimenta. Es imposible tocar toda la reforma pro salud, es muy amplia, abarca muchos aspectos, pero brevemente vamos a ver un poquito sobre los alimentos y sobre la reforma de la vestimenta. ¿Por qué decidí empezar por los huevos y la leche, hermanos? Porque ha habido mucha confusión en hermanos que dicen, sí, pero bueno, aquí dice que sí que podemos comer esto, luego, luego parece que la hermana dice que no. Bien, la reforma alimenticia ha sido una reforma progresiva, ¿sí? Vemos en los escritos de la hermana White, por ejemplo, a finales de los 1800, que ella decía, por ejemplo, que el uso de los huevos y la leche todavía se podía permitir, pero por un motivo, porque había hermanos, había gente que había aceptado el mensaje de la reforma pro salud, perdón, el mensaje adventista, pero eran pobres, eran realmente pobres y lo único que tenían era un poco de huevos y leche. Entonces el Señor por eso muestra de una forma progresiva este mensaje, ¿sí? Y dice que a medida que vayamos acercándonos al tiempo del fin, Él nos haría saber cuándo parar los alimentos. Como bien dice aquí, dice, la reforma alimenticia debe ser progresiva. A medida que van aumentando las enfermedades en los animales, el uso de la leche y los huevos se vuelve más peligroso. Conviene tratar de sustituirlos con comestibles saludables y baratos. Hay que enseñar a la gente por doquiera a cocinar sin leche ni huevos en cuanto sea posible, sin que por esto dejen de ser sus comidas sanas y sabrosas. Sí, hoy sabemos que podemos hallar harto de sustitutos de los huevos y la leche sin que por ello nuestros platos sean menos sabrosos o que sean nutritivos, ¿verdad? ¿Por qué viene esta recomendación? Queridos, ¿cuánto no vemos la cantidad de enfermedades que hay en los animales hoy en día? Por ende, eso nosotros lo estamos también comiendo. El café y el té. ¿Cuál es el mensaje sobre estos? Bien, el café es una bebida perjudicial. Excita los nervios, pero no comunica fuerza alguna al sistema. En lugar de esto, deja una sensación de postración, un deseo de estimular de nuevo y a poco se forma el hábito, ¿sí? Principalmente excita los nervios, dejándonos luego después que los niveles de cafeína, por ejemplo, o teína han disminuido esa sensación de agotamiento, pero sobre todo nos afecta muchísimo a nivel mental. Si nuestra mente no está despierta, no podemos tener ese vigor mental, es imposible que haya una comunicación espiritual, ¿verdad? Con el espíritu, es imposible que escuchemos el Espíritu Santo, lo que el Señor tiene que decirnos. Por eso es que hay una prohibición en estos alimentos. El té y el café son estimulantes y el pueblo de Dios no debería condescender en su uso. Perdón, el que lo hace infringe las leyes de la salud y prepara el camino para la debilidad nerviosa y muchas otras enfermedades. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, no puede haber sanidad si seguimos consumiendo este tipo de alimentos. El té, el café y el tabaco y el alcohol no son usados por la gente en general como medicamentos, pero todos ellos actúan como tales. Esto es tremendo. La hermana White, el espíritu de profecía, está clasificando estos alimentos, ¿sí? Lo que la gente considera alimentos, que son muy perjudiciales, el té, el café, el alcohol, por ende también el tabaco, actúan como medicamentos. Quiere decir que son venenosos. Su uso constituye una apetencia que es antinatural y depravada. Por lo tanto, el uso de estos productos modifican también nuestro apetito y por ende también modifican también nuestra manera de pensar y actuar. Bueno, vamos aquí a un punto peliagudo.
Bien, al igual que vemos que la reforma pro salud había sido desde el principio progresiva con algunos alimentos, por ejemplo, el huevo, la leche, incluso la carne, el queso es el alimento, creo recordar que es el único alimento que desde el principio Dios lo prohíbe, ¿sí? Es altamente tóxico para nuestro cuerpo, de tal manera que no podemos digerirlo. El queso es, Dios es muy determinante con esto, a través del espíritu de profecía nos dice que el queso no debe ser introducido en el estómago. Merece aún más objeciones que cualquier otro alimento y es absolutamente impropio como alimento. El queso debería ser evitado ya que produce fermentación en el estómago y con frecuencia causa enfermedades. Aquellos que nos dedicamos también a la obra médico-misionera, vemos cómo el efecto, ¿verdad?, que tiene el queso en el hecho de desarrollar muchas enfermedades, entre ellas asma, alergias, una acidez excesiva en el cuerpo. Por lo tanto, desde el principio el Señor prohibió el queso, no podemos consumirlo. Bueno, vamos aquí quizás al más peliagudo, las carnes. Fijaros, vamos a intentar o quiero intentar explicar este punto para que podamos entender el por qué el Señor prohibió las carnes. La carne nunca fue el mejor alimento, pero es que ahora, hermanos, está maldita por la enfermedad. Si Dios maldijo la carne por la enfermedad, ¿cómo vamos a ponerla? ¿Cómo vamos a poner un producto maldito dentro de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo? Está altamente, la carne es altamente acídica también, es perjudicial. Vamos a ir leyendo citas que son bastante, bueno, contundentes. La carne nunca debería haber formado parte del régimen alimenticio de los seres humanos. Los que hacen uso de ella violan las leyes de la naturaleza y del ser físico. Y ahí vemos también el ejemplo. El Señor nos llama a tener una dieta, la dieta original, ¿verdad? En el cual usemos el uso de plantas, vegetales, granos, legumbres, frutas, verduras, semillas. Nunca fue el plan de Dios de darnos carne a comer, ¿verdad? Solo se permitió después del diluvio hasta que se restableció la naturaleza. Vemos un ejemplo, por ejemplo, cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, cómo les dio a comer maná. Dice el espíritu de profecía que mientras que consumían maná no hubo ninguna enfermedad en el pueblo de Dios hasta que se quejaron, ¿verdad? El Señor les dio a comer las perdices y dice el relato que al día siguiente hubo grandísima mortandad en el campamento. Es realmente serio el tema de la carne. Los que se están preparando para la traslación, atentos a esta cita, al cielo deben saber que es necesario abstenerse de la carne, porque quienes usan carne en su alimentación no pueden hacerse santos perfeccionados en la verdad. ¡Wow! No pueden hacerse santos perfeccionados en la verdad. Ahí lo dejo, hermanos, como meditación. La gente está continuamente comiendo carne que está llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. La tuberculosis, cáncer y otras enfermedades fatales se comunican de esta forma. Es de esta manera, si hoy vemos esas enfermedades, ¿verdad? Los cánceres, muchas otras patologías que están o enfermedades que están provocadas por gérmenes, es por el uso de carnes. Si comer carne fue saludable alguna vez, no lo es ahora. Cánceres, tumores y enfermedades pulmonares son causadas mayormente por el uso de carne como alimento. Y fijaros en esta última, hermanos, el Señor pondrá a su pueblo a prueba en el punto de apetito. Y los que estén solo medio convencidos en cuanto a la cuestión del comer carne, se apartarán del pueblo de Dios y no andarán más con él. Esta cita, cuando yo la oí, la escuché, perdón, la leí, hermanos, me quedé sentada un buen rato, porque realmente el Señor es bien claro.
No podemos ser presuntuosos. Por un poquito. Ese es el problema que el enemigo ha metido en el pueblo de Dios. Por un poquito. Por un poquito. Por un poquito está bien. ¿Y cómo está el pueblo ahora de Dios? Por un poquito. Hermanos, Dios es bien claro. Él exige pureza, exige santidad. Vamos al azúcar. El uso liberal de azúcar en los alimentos no es bueno. Algunos enfermos, que desean vivir del régimen reformado no logran el éxito porque no abandonan el uso del azúcar. ¿Sí? Muchos hermanos, esto lo vemos hoy también, que adoptan el régimen pro salud, ¿verdad? O el régimen alimenticio y siguen enfermos, siguen con enfermedades, diabetes, etcétera. Y es porque no se abandona el uso del azúcar. No, aquí, por supuesto, hermanos, se está hablando de los azúcares refinados, malsanos, ¿sí? Por ejemplo, el uso de dátiles, el uso de miel es excelente. Pero aquí el Señor nos llama a que todos estos azúcares refinados, malsanos, sean completamente eliminados. ¿Por qué? Porque el azúcar causa fermentación y perturba el cerebro. Ay, si no me han odiado hasta ahora, espero que no me odien. Vamos al chocolate. La hermana White habla también harto del chocolate. El chocolate, aunque no es tan perjudicial como el café o el té, tiene propiedades que son dañinas para la salud y debe desalentarse su uso. Aunque menos nocivo que el café, dice la hermana White, y el té, contiene un elemento que es perjudicial para el organismo, un excitante. Su uso habitual no es recomendable, especialmente para las personas que padecen enfermedades de los nervios. Es altamente excitante, igual que lo es el café, el té, etc. Bien, y ahora vamos a otros puntos, perdón. Queda esta última cita sobre el chocolate. El uso de té, el café y el chocolate estimula artificialmente el sistema nervioso y cuando el estímulo pasa se siente un descenso correspondiente, lo cual deja al cuerpo en un estado más débil que antes. ¿Sí? Afecta directamente sobre las suprarrenales. Son unas glándulas, están, parte del cuerpo que regulan una de las funciones es regular nuestra energía, ¿sí? Y para hacerme entender, nosotros tenemos unos niveles de energía para tener todo, para poder hacer nuestras actividades diarias. Cuando ingerimos algún tipo de estos alimentos, lo que hace es una sobreestimulación de estas glándulas y lo que hace es que esa energía que tenemos para todo el día sea consumida en un periodo muy corto. Por lo tanto, luego estamos el resto del día tremendamente cansados. Normal, estamos transgrediendo una de las leyes. Bien, vamos a tocar un poquito también el tema de las especias. Creía que era importante también tocar este tema porque tienen un impacto bastante negativo en nuestra salud. Las especias irritan el estómago y excitan los nervios, hacen que la sangre esté febril y obstruyen la mente. Entonces los pensamientos no son claros. No se puede hacer una obra buena y vigorosa para Dios mientras la mente está oscurecida por un régimen alimenticio inadecuado. Amados, esto fue también, aprendí muchísimo de cuando estuve estudiando a fondo, preparando esta presentación, ¿verdad? Hay veces pues que es por desconocimiento, pero realmente las especias tienen un impacto muy dañino en nuestro cuerpo. Todo lo que sean hierbas, por ejemplo, para cocinar, no hay problema. Esto no quiere decir que porque no podamos utilizar especias, nuestra alimentación o nuestra cocina deba de ser sosa o para nada. Puede ser una alimentación exquisita sin necesidad de que sea dañina. El uso de especias, de alimentos grasos y ricos, destruyen la salud del organismo y afecta la mente, haciéndola menos capaz para discernir las cosas sagradas eternas. ¡Wow! Tremendo. El uso de especias, condimentos y pasteles dulces produce fiebre en la sangre y excita el organismo, perturbando la digestión e irritando el sistema nervioso. Estas cosas excitan la imaginación
y predisponen a la sensualidad. Realmente alteran muchísimo, queridos, la calidad de nuestra sangre. ¿Y qué es nuestra sangre? Nuestra sangre es vida, nuestra sangre es todo, es lo que transporta todo lo necesario para nuestra mente, nuestros órganos, para todo. Si la sangre está sucia, por ende nuestro cuerpo va a estar sucio. Por lo tanto, debemos poner alimentos limpios, puros, sanos. Debemos evitar todo alimento que irrite o excite. El té, el café, el queso, la carne, los condimentos y otras cosas semejantes son nocivos. Bien, ya vamos casi empezando la recta final, hermanos. No quería dejar el tema de los medicamentos porque desgraciadamente em, hemos dejado a un lado este mensaje, ¿verdad? De la reforma pro salud y hemos confiado mucho en la medicina. eh, En la medicina de fuera, ¿sí? En la medicina del mundo. No estoy diciendo que a veces no sea necesaria, para nada, hermanos. Yo no soy extremista, a veces es necesaria. Pero sí que hay muchas, podría decir que la mayoría de patologías que hoy en día no se sacuden es por descuidar las leyes de Dios. ¿Qué nos dice Dios sobre los medicamentos? Vivimos en un tiempo en que la fe en los medicamentos es casi universal. Los hombres dependen de ellos como si fueran poderosos dioses. Y es así, hermanos. Cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos algún problema de salud, lo primero que vamos es al medicamento, en vez de decir, bueno, ¿qué es lo que está provocando? En vez de ir allí, ¿verdad? A la causa, al problema. Es imposible, imposible, hermanos, imposible que haya una sanidad, que una enfermedad sea revertida si lo que está provocando esa enfermedad no cesa. El uso de drogas debería ser abandonado para siempre, porque mientras que no cura ninguna dolencia, debilita el sistema, haciéndolo más susceptible a la enfermedad. Amados, los medicamentos no curan. Sí, pueden quitar unos síntomas por un lado, mejorarnos unos síntomas, pero por otro lado van a darnos otros síntomas. Así que hagamos caso de lo que nos dice el Señor. Dieta sana, ejercicio, las 8 leyes de la salud. Y Él nos ha prometido que nos va a dar sanidad y salud a través de ellos. Dios ha provisto en la naturaleza remedios simples y el uso prudente de estos, unidos con oración, puede hacer mucho para aliviar el sufrimiento y restaurar la salud. Los medicamentos nunca curan enfermedades. Pueden cambiar la forma y la ubicación de la enfermedad, como mencionaba antes, pero no la curan. La naturaleza debe restaurar su propio equilibrio. Y aquí, hermanos, entra también la paciencia. Dejamos a veces eh, los medicamentos, ¿verdad? Aceptamos las 8 leyes de la salud, empezamos a practicar, pero a veces nos falta paciencia. Sí, queremos ser sanados ya y no el Señor mediante todo el proceso. Esa paciencia que desarrollamos, Él nos va a dar la sanidad. Bueno, y ahora vamos a uno de los temas quizás más peliagudos, ya para ir acabando esta presentación, queridos. eh, la verdadera modestia del carácter. El Señor nos llamó no solo a una reforma en nuestra alimentación, sino a una reforma también en nuestra vestimenta. La vestimenta, hermanos, es un índice del corazón. Lo que llevamos puesto a menudo revela si el justo es humilde y sencillo o si es vano y orgulloso. Los que buscan la verdadera piedad interior no serán esclavos de la moda. Hermanos, yo tengo que decir aquí y ser honesta, para mí cuando yo empecé a estudiar el tema de la vestimenta fue duro y este mensaje os lo doy con todo mi amor. No hay juicio ninguno, queridos, porque a mí me costó, porque detrás de ello vi un ego, vi una esclavitud al mundo, un ay, ¿qué dirán los demás?
No, amados, es una reforma que santifica el corazón, santifica los gustos. O servimos al enemigo o servimos a nuestro Señor, pero no podemos servir a ambos. Dios no quiere que su pueblo se asemeje al mundo en el vestir. Quiere que el pueblo que lleva su nombre sea un pueblo peculiar, santo y distinto en modales, palabras, conducta y vestido. Una de las preguntas que yo me hice, ¿verdad? Cuando estudiaba esto, cuando descubrí también el mensaje de la reforma del vestido, yo me vestía, me veía, ¿verdad? Y vestida y pensaba, ¿me diferencio del mundo? Bueno, la respuesta fue bastante contundente. La ropa indecorosa en la mujer es una ofensa a Dios y una tentación para otros. La mujer cristiana no se vestirá para excitar la pasión o atraer miradas curiosas. En este tiempo de preparación para el regreso de Cristo, el pueblo de Dios debe separarse más completamente de las costumbres del mundo, no conformándose en la manera de vestir, sino dejando que su luz brille en sencillez y modestia. Amados, ya les comentamos también que no quise extender mucho en este tema porque es un tema muy profundo, la reforma de la vestimenta. em, bueno, pues el Señor puso en nuestro corazón que se estudiase de una forma más profunda. Si Dios lo permite, en unas semanas estudiaremos solo lo que es la reforma de la vestimenta. Nos indica el espíritu de profecía que la reforma en el vestir no es una cuestión trivial, tiene que ver con la lealtad a Dios. Aquellos que son leales a los principios del cielo no se vestirán como los mundanos. La reforma en el vestir es uno de los medios que Dios ha dispuesto para liberar a su pueblo de la esclavitud de la moda y preservar su salud física y moral. Es tremendo este mensaje, hermanos. Es muy profundo el mensaje de la reforma de la vestimenta. Es algo muy profundo y, por supuesto, no solo atañe a las mujeres, también a los hombres. Nos dice el espíritu de profecía que juzgamos el carácter de una persona por su estilo de vestir. Una mujer modesta y piadosa vestirá con recato. Un gusto refinado y una mente cultivada se revelarán en la elección de un atuendo sencillo y apropiado. Quien es sencilla y modesta en su vestimenta y modales demuestra que comprende que una verdadera mujer se caracteriza por nuestro valor moral. Qué encantadora, qué interesante es la sencillez en el vestir, cuya belleza puede compararse con las flores del campo. Hermosísima cita la que nos trae aquí la hermana White. Lo importante es cultivar nuestro corazón y nuestra mente, que podamos destacar que nuestra luz, hermanas, brilla este mundo tan oscuro por lo que hay en nuestro corazón y nuestra mente, que no atraigamos las miradas por lo que llevamos puestos, sino que cuando nos miren digan, esa es una hija de Dios. Acabando ya, hermanos, ya acabamos esta presentación, quedan muy poquitas citas. Dice que ignorar esto podría costarnos todo. Quien se aparta de la luz, en un caso endurece su corazón para ignorarla en otros asuntos. Quien viola las obligaciones morales en materia de alimentación y vestimenta, prepara el camino para violar las exigencias de Dios con respecto a los intereses eternos. Debe de haber, hermanos, una reforma en nuestra alimentación, en nuestra vestimenta, para poder entender esos intereses eternos. En la palabra de Dios se encuentran joyas invaluables. Quienes la escudriñan deben mantener la mente clara. Nunca deben complacer apetitos pervertidos en la comida y en la bebida. Si lo hacen, su mente se confundirá. No podrán soportar el esfuerzo de profundizar para descubrir el significado de las cosas que se relacionan con las escenas finales de la historia de esta tierra.
Y estamos ahí ya, queridos. Si es que estamos ahí viendo ya cómo nos está el mundo, cómo está el mundo. Hermanos, el Señor está aquí ya. Por favor, atendamos este llamado. Como esta reforma restringe el apetito lujurioso, muchos se acobardarán. Tienen otros dioses antes que el Señor. Su gusto, su apetito es su Dios. Y cuando se pone el hacha a la raíz del árbol y quienes han complacido sus apetitos depravados a expensas de la salud son tocados y se les señala su pecado y se les muestra sus ídolos, no quieren ser convencidos. Y algunos se aferrarán a cosas dañinas que aman, aunque la voz de Dios debería hablarles directamente para que abandonen esas indulgencias que destruyen la salud. Esto que sigue es demoledor. Parecen unidos a sus ídolos y Dios pronto dirá a sus ángeles, déjelos en paz. Oh, mi Dios, líbranos de esta situación, Señor. Se debe tener mucho cuidado de formar hábitos correctos de alimentación y bebida. Los alimentos que se consumen deben ser los que producen la mejor sangre. Se debe respetar los delicados órganos de la digestión. Dios nos exige, siendo moderados en todo, que hagamos nuestra parte para mantenernos sanos. Esto es fuerte lo que vamos a leer ahora, hermanos. Él no puede iluminar la mente de quien hace de su estómago un pozo negro. No escucha las oraciones de quienes caminan a la luz de las chispas de su propia combustión. ¡Wow! Me quedé sin palabras, hermanos. No escucha las oraciones de quienes caminan a la luz de las chispas de su propia combustión. Por favor, hermanos, por favor, no ignoremos este mensaje, hermanos. Es mucho mejor renunciar al nombre de cristiano que profesarlo y al mismo tiempo complacer apetitos que alimentan pasiones impías. Tremendo. Se niegan a humillar sus almas y a convertirse. El Señor no tolerará por mucho más tiempo a quien ha recibido verdades tan grandes e importantes, pero se niegan a vivirlas en su propia experiencia. Hermanos, el tiempo apremia. Dios llama. ¿Escucharás? ¿Recibirás su mensaje? ¿Te convertirás antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso será decidido para la eternidad. Por favor, hermanos, por favor, mi llamado con esta, hemos casi ya finalizado presentación, es exponer esta luz. Por favor, hermanos, no la ignoréis. El tiempo es aquí, el tiempo apremia. Dios está llamando a un pueblo, está llamando a un pueblo puro, santo, donde Él pueda morar, donde Él pueda dirigirnos. Por favor, esta ya es la última cita, los dos caminos. Es una visión que tuvo el espíritu de profecía. Hermanos, nuestro Señor dijo que nuestro camino iba a ser estrecho y angosto. Nunca, nunca, nunca nos dijo que sería fácil. Nunca nos dijo que podríamos estar en el mundo, ¿verdad? Hasta el último momento y luego de ahí, ya, vale. Debemos caminar por el camino estrecho. Dice así, en la conferencia celebrada en Battle Creek, Michigan, el 27 de mayo de 1856, se me mostraron en visión algunas cosas correspondientes a la Iglesia en general. Pasaron ante mí la gloria y la majestad de Dios. Dijo el ángel, la majestad de Dios es terrible y sin embargo vosotros no lo advertís. Su cólera es aterradora y no obstante le ofendéis diariamente. Esforzaos por entrar a través de la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y anchuroso el camino que conduce a la destrucción, y muchos
son los que andan por él, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos lo encuentran. Estos caminos son distintos, están separados y van en direcciones opuestas. Uno, conduce a la vida eterna y el otro a la muerte. Vi la distinción entre ambos caminos y también la distinción entre quienes por ellos andaban. Los caminos eran totalmente opuestos. Uno era ancho y llano, el otro áspero y estrecho. Así, quienes por ellos iban eran opuestos en carácter, estilo de vida, manera de vestir y conversación. Amados, hasta aquí la reflexión de hoy. Espero que este mensaje haya sido claro, haya podido tocar un poco vuestro corazón. Mi deseo en lo más profundo es que no desechemos este mensaje, sino que, por favor, estudiemos. Veis aquí en esta última cita que esta reforma nos reforma el carácter, el estilo de vida, la manera de vestir, la conversación, todo. El enemigo ha luchado fuerte contra este mensaje. El mensaje que el Señor ha querido para santificar su pueblo. Por favor, es un llamado, hermanos, es un llamado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Espero que este mensaje pues, les haya gustado y bien, el Señor me los bendiga. Amén. Amén, amén. Gracias, mi hermana Marta, por dejarse usar por el Señor al mostrarnos estas verdades. Y nada más que agregar, mi hermana, sino que eh, yo creo que debemos caer de rodillas para orar, decir algo más. Sería como intervenir de mi parte a lo que Dios quiere dejarnos con este mensaje de esta noche. Así que postrémonos, mis hermanos, y mi hermana, por favor, nos dirige en oración. Amén. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos. Santo, santo, santo sea tu bendito nombre y el de tu Hijo Jesús. Padre, te doy las gracias por haber traído tú este tema tan importante a tu pueblo. Por favor, Señor, perdóname por cuánto y perdónanos por cuánto hemos transgredido, Señor, tu palabra, tu ley, por nuestra ignorancia, Señor. Perdónanos. Pero alabo tu nombre, Señor, en este momento, porque tú tienes gran misericordia con nosotros. Porque tú, mi Dios, nos muestras el camino, porque tu regreso es muy pronto, Señor, y porque tú quieres morar y habitar en nosotros, pero con cuerpos, con templos impuros sabemos que tú no puedes. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, por favor, a modificar, ayúdanos, Señor, a profundizar, Señor, a ver dónde estamos fallando. Ayúdanos, Señor, a salir de este mundo. Ayúdanos, mi Dios, por favor, a dejar Egipto y Babilonia. Mi deseo, Señor, y mi petición es que mis hermanos aquí presentes y aquellos que reciban tu mensaje, este mensaje, sean santos, que sean elevados, Señor, espiritual, mental y físicamente. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Por favor, bendice a mis hermanos. Santifícalos, Señor. Bendícelos en tu santo día. Todo entregamos en tus manos, mi Dios, nuestros cuerpos, mentes y espíritus. Gracias, mi Dios, en el santo y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.